lícito. En este caso, una banda de ladrones no puede constituir una sociedad. Las sociedades también pueden tener distintas clasificaciones, por ejemplo, en cuanto a sus prestaciones, en cuanto al fin perseguido o en cuanto a los bienes comprendidos. Del primer tipo encontramos las rerum, donde el aporte lo constituyen los bienes de los socios. Las operarum, que es donde la aportación está representada por el trabajo o la actividad de los socios. Y las mixtas, donde los socios aportan bienes y trabajo a la vez. Del segundo tipo encontramos dos, que son las lucrativas y las no lucrativas. Las primeras es donde los socios persiguen beneficios económicos, y en las no lucrativas, que es donde estos no persiguen ningún tipo de beneficio económico. Y del tercer tipo encontramos las universales, que es si la sociedad comprendía todos los bienes que tuvieran los socios. Por ejemplo, hijos de familia que no querían dividir la herencia de su padre. Y también encontramos las particulares, que estas estaban constituidas por cosas determinadas, ya que podían tener por objeto la realización de una operación determinada o la realización de una serie de operaciones del mismo género. Así pues, en las sociedades, a los miembros se les atribuían ciertas obligaciones y ciertos derechos, así como también la capacidad de llevar a cabo algunas acciones. En cuanto a las obligaciones, podemos encontrar las siguientes, que era efectuar la aportación convenida y acordada por los socios, así como cada uno de ellos debería de responder por la evicción y los defectos ocultos de las cosas aportadas. También cada socio respondía de su dolo y hasta de culpa leve en casos concretos. Y pues los socios en general debían responder de las pérdidas en partes iguales o equivalentes a los beneficios. Y en cuanto a sus derechos, todos los socios podían dirigir los asuntos sociales, pero generalmente se designaba a uno de ellos para administrar estos asuntos y dirigir la sociedad en sí. Y pues también, como en las pérdidas debían de participar en partes iguales, en las ganancias también. Y en cuanto a las acciones que podían llevar a cabo, se encuentran dos tipos, que es la actio pro socio y la actio communi dividundo. La primera permitía hacer efectivas las obligaciones recíprocas de los socios, y también servía para pedir la disolución de la sociedad. Del segundo tipo, ya se daba por terminada la sociedad, y esta acción servía para pedir la división de la cosa común, que por lo general eran los bienes aportados y las ganancias obtenidas durante la duración de la sociedad. Como ya se mencionó antes, estas sociedades también podían tener un fin, tomando en cuenta ciertos puntos. Por ejemplo, la disolución por las personas, que sucedía por la muerte o la capitis diminutio de uno de los socios, ya que la sociedad no puede continuar con los herederos del socio fallecido. También por la disolución por la voluntad. Sucedía cuando todos, uno o varios, presentaban su renuncia. También existía la disolución por la acción, que era cuando alguno de los socios demandaba su disolución mediante el ejercicio de la actio pro socio. Y también existía la disolución por las cosas, que sucedía cuando llegaba al término convenido, se realizaba el fin perseguido o se hace imposible su realización, o en caso de que perezcan las cosas que constituían la sociedad, es decir, cuando esta sociedad ya no tenía ningún fin. A continuación, ¿qué es el mandato? Este era un contrato de dos personas, el mandante y el mandatario. El mandatario realizaba las tareas encargadas por el mandante y siempre eran realizadas por acto y cuenta en interés de aquel mandante. Sus principales características son las siguientes. Por lo regular, el mandatario era esencialmente gratuito, a excepción de los médicos y abogados. Y también la gestión debía de ser lícita y conforme con la moral, las buenas costumbres y el interés del mandante. Así como en cualquier contrato,
mandatario y el mandante también recibían ciertas obligaciones. Por ejemplo, el mandatario tenía la obligación de llevar a cabo el mandato según las instrucciones recibidas o de acuerdo con la naturaleza del negocio. También debía de rendir cuentas al mandante y restituir los intereses de los capitales y todas las adquisiciones que fueran consecuencia del mandato. También debía de responder por los daños y perjuicios ocasionados por su dolo o culpa grave y leve. En las obligaciones del mandante estaban pagar al mandatario los gastos que hubiese hecho en la ejecución del encargo y responder de los daños que como consecuencia de dicha gestión hubiese sufrido. En el mandato, ambas partes podían ejercer acciones. Aunque no son específicas, ambos tenían el derecho de actuar el uno sobre el otro. Por ejemplo, la actio mandati directa, que era provista para el mandante, y la actio mandati contraria, que era provista para el mandatario. Es decir, que ambos podían realizar peticiones el uno sobre el otro. Esto con el fin de llevar a cabo un mandato eficaz y que a su vez les trajera beneficios a ambas partes. También en el mandato podían haber algunas variaciones del mismo. Por ejemplo, el mandato renumerado, que era el contrato por el cual se prestaban servicios altamente calificados de carácter científico o artístico, en los cuales no existía una dependencia económica ni una dirección técnica. También existía el mandato en interés del mandatario, que no era más que un buen consejo entre amigos, sin consecuencias jurídicas, salvo en casos de mala fe por parte del mandante. Y en estos casos, en contra del mandante fraudulento, procedía la actio doli, que era la acción por dolo. También encontramos el mandato post-mortem, que surte efectos después de la muerte del mandante. Por ejemplo, un mandante que encarga a un mandatario que construya un sepulcro en su honor, o cuando el mandante ya no existe, pero la obligación sí. Y por último, el mandato de crédito o calificado, por el cual el mandante encargaba al mandatario que prestase una suma determinada de dinero a un tercero, encargo que surtía los efectos prácticos de una fianza, en la que el mandante fiador ordena al mandatario acreedor que preste al tercero deudor, siendo responsable el mandante frente al mandatario, ya que debía responder por los daños que el encargo pudiera ocasionarle. Los contratos innominados. Estos son contratos menos comunes, pero que también tienen un papel importante para entender cómo es que se llegan a generar ciertas obligaciones. Por ejemplo, el do ut des, que es doy para que des, se presenta cuando las prestaciones de cada una de las partes consisten en dar alguna cosa. Por ejemplo, la permuta, que es un contrato por el cual un contratante transfería a otro la propiedad de una cosa, para que éste a su vez le transmitiera la propiedad de otra. También existe el dot ut facias, doy para que hagas. Este se presenta cuando una parte se compromete a dar alguna cosa y la otra a prestar cierto servicio. Por ejemplo, el aestimatum, contrato por el cual el propietario de una cosa, después de evaluarla o estimarla, le entregaba a otra persona con el fin de que la vendiera y le entregara un precio, o que se la devolviera si la venta no se realizaba. Igual podemos encontrar el facio ut des, que significa hago para que des. En este, una parte presta un servicio y la otra se compromete a dar alguna cosa a cambio. Por ejemplo, el precario, que es un contrato por el cual una persona, a petición de otra, le concedía el uso de una cosa y éste le daría una a cambio. En el facio ut facias, que significa hago para que hagas, era un intercambio de servicios, por ejemplo, la transacción, contrato por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, terminaban una controversia presente o evitaban una futura. Para estas debe existir un derecho incierto y deben existir concesiones recíprocas. Otro tipo de contrato era el pacto. Este era el acuerdo entre dos o más personas que obligaba a ambas o
a todas a cumplir una serie de condiciones. Dentro de estos encontramos los pactos adyectos, los pactos pretorios y los pactos legítimos. En los pactos adyectos eran aquellos que podían anexarse a un contrato de buena fe al momento de su celebración. Esto para modificar los efectos que generaría. Buenos días, compañeros y profesora. El tema que yo les voy a exponer es Pacta Praetoria. La pacta praetoria es un juramento o un convenio mediante el cual dos personas deciden resolver una controversia judicial o extrajudicial mediante un juramento voluntario. En ella se encuentra la siguiente clasificación. El constitutum de vitae. Servía para organizar una prórroga de un contrato existente. Un convenio por el cual una persona se compromete a pagar en día o lugar fijo una deuda propia o ajena. Durante el derecho justiniano se requería de una deuda preexistente, pudiendo existir novación en el caso de un nuevo nombramiento de un deudor o la designación de un codeudor. Se otorgó la actium pecunia constituta, por la cual siempre debía tratarse de deudas pecuniarias. El derecho clásico la amplía a cosas fungibles. Justiniano podía utilizarse para cualquier tipo de obligación y requerirse a elementos ajenos al término de un cumplimiento. El resemptium. Esta se clasifica en tres partes más. El resemptio argentario. Era un pacto mediante el cual un banquero se comprometía con su cliente a pagar una deuda que éste tuviera con un tercero. Una vez realizada la promesa, se cuenta con la actium receptia contra el banquero. La segunda clasificación es el resemptum arbitri. Este era un acuerdo a través del cual una persona se compromete a fungir como árbitro en un pleito. Se cuenta con la actium de recepta para obligar al árbitro a cumplir. Y la tercera clasificación es el receptum naturum capunum o stabularum. En esta se concedió la acción de recepto contra los armadores de barcos, posaderos y dueños de establos que se hacían responsables de mercancías confiadas a su custodia. En la siguiente clasificación de la pacta praetoria se encuentra el juramento voluntario. En esta las partes convenían en que una futura controversia fuera decidida mediante un juramento. Y por último, la pacta legítima. Estas eran aquellas cuya obligatoriedad fuera dada por constituciones imperiales y entre las que tenemos la promesa de dotar. El pacto de compromiso por el cual se convenía someter eventuales pleitos a la decisión de uno o varios árbitros y que el más importante era la promesa de donar. Pacta legítima se encuentra otra clasificación. La primera es de dote. Esta era una promesa de otorgar dotes sin cumplir con las formalidades de la dictio dotis o de la stipulatio. Esta se concedió la conditio ex legis para exigir su cumplimiento. La siguiente clasificación es la de donación. Esta era una promesa sin cumplir las formalidades exigidas. Cuenta con la condition ex lege. Por último, tenemos la de compromiso. Este era un convenio a través del cual dos contendientes se comprometen a someter la decisión a un árbitro. En esta sí se otorgó la condition ex lege. Donación es aquel acto por el cual una persona, el donante, se empobrece voluntariamente y con espíritu de generosidad en favor de otro llamado donatario, que se enriquece de este. Enumerando algunos requisitos para llevar a cabo la donación. Primero, empobrecimiento del donante. Segundo, enriquecimiento del donatario. Tercero, animus donandi. Esto, intención de realizar un acto de liberalidad. Y por último, consentimiento del donatario, excepto en el caso del pago hecho por el donante a un acreedor del donatario. Existen tres puntos principales de revocación de la donación. El primer caso sería por ingratitud del donatario. En el segundo caso sería cuando el donatario no cumple con el modo señalado. Y por último es que en donaciones entre patronos y libertos, cuando le nació un hijo al patrono. Existen distintas figuras especiales dentro de la donación. Primera, donación universal. Esta consiste en la donación de todos los bienes presentes del donante, por lo que el donatario responde del pago de las deudas del donante existentes al momento de la donación. Segundo,
Donación remuneratoria. Tiene por objeto recompensar al donatario por servicios que hubiese prestado al donante, y esto es irreversible. Tercero, donación submodo. Es aquella en la que el donante imponía al donatario una carga o modo que debía realizar. Y por último, donación mortis causa. Este produce sus efectos después del fallecimiento del donante. Yo les voy a hablar de los policontratos. Es un hecho voluntario ilícito y no convencional entre dos o más personas